Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder recordar lo bueno, lo grande que tú eres y cómo en verdad lo que tú hiciste en la cruz de Calvario cambió nuestra vida. Y cuando resucitaste, nos diste esperanza de que nosotros también vamos a resucitar un día. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra, que nos guíes y nos ayudes a entenderla y aplicar tu palabra a nuestra vida, a nuestro día a día, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, buenos días. En su Biblia, por favor, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el verso 23, desde el verso 23, por favor. Como usted puede ver en el boletín dice: hay vida después de la muerte. Y la verdad es que generalmente no nos es tan difícil contestar esa pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Por supuesto que sí. A veces la dificultad que llegamos a tener es como tener evidencias suficientes para poder defender nuestra fe con principios bíblicos. Cuando hablamos de la vida después de la muerte, se alza todo un listado de diferentes razones que niegan este hecho, niegan el hecho de que hay vida después de la muerte. En Mateo 22 tenemos al primer grupo. Ya en el tiempo de Jesucristo había gente que negaba la vida después de la muerte, y el verso 23 dice: aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta secta de los saduceos negaba la resurrección. De hecho, ellos no aceptaban los 39 libros del Antiguo Testamento como inspirados. Lo único que aceptaban son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos con el nombre de Pentateuco. Esos 5 primeros libros eran los únicos que ellos aceptaban como inspirados por Dios, como palabra de Dios. Se les ocurrió un ejemplo de una mujer que tiene un marido y este marido muere. La ley de Dios en el Antiguo Testamento obligaba que el hermano debía unirse a esa mujer para, a través de esa unión, poder mantener descendencia. En el ejemplo observamos que esta mujer se casa con un hermano y él muere. Y viene el segundo hombre y el segundo también se muere. Y luego viene el tercer hombre y el tercero también se muere. Yo creo que no hubiera habido una persona que se case con el cuarto, porque un cuarto que se arriesgue a casarse con esta mujer, porque realmente era la viuda negra, se casaba con cualquiera y se moría. Así es que es un ejemplo un tanto ridículo de lo que está pasando, pero Jesús se toma el tiempo para contestar este ejemplo, porque va a enseñar una verdad importante. Les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, por supuesto, cientos de años antes. Así es que Dios podía decir: yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero observa cómo lo dice: yo soy. Yo soy, porque Abraham, su cuerpo está en el sepulcro, pero está vivo. Igual Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y ustedes, como aceptan solo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la cita de la que Jesucristo toma para referirse a este hecho de que Dios es un Dios de vivos, la toma de Deuteronomio, un libro, el 5.º libro del Antiguo Testamento, considerado por esta secta de los saduceos como un libro inspirado por Dios. ¿Se da cuenta cómo refuta él esto? Ya en ese tiempo había gente que no creía en la vida después de la muerte. Ya existían personas que creían que después de que uno muere, todo termina ahí. Y aquí vemos cómo Jesucristo refuta con la palabra de Dios el hecho de que sí hay vida después de la muerte, sí hay resurrección después de la muerte, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Otra creencia equivocada es que algunos dicen que existe vida solo para un grupo de personas. Es decir, de toda la gente que ha vivido en este planeta, solo un grupo pequeño será resucitado. Algunas creencias religiosas hablan de los 144,000 escogidos y solo ellos que saben el cántico, ellos vivirán. Los demás dejarán de existir. Creencia equivocada. Una tercera creencia, y bastante conocida, es la de la reencarnación. La Biblia en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando usted lee escritos acerca de la reencarnación, va a darse cuenta de que dentro de las varias escuelas que existen entre ellos hay varias explicaciones. Así es que no están muy de acuerdo con lo que enseñan. Pero un concepto que se repite es el hecho de que una persona, de acuerdo a su comportamiento aquí en la tierra, va a tener la oportunidad de volver a reencarnar. Así es que si uno ha vivido un poco mal, va a tener la oportunidad de reencarnar para en una segunda vida o en una tercera o en las que una persona necesite, pueda mejorar su vida. Y después, cuando haya un equilibrio entre lo bueno y lo malo, o cuando lo bueno pese más, entonces la persona será parte de esa energía cósmica y así terminará. De manera que mueran una sola vez, no 2, no 3, no 5, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así es que usted puede toparse, cuando se habla de resurrección, con varias enseñanzas equivocadas al respecto. Veamos lo que la Biblia dice, las evidencias que la Biblia da acerca de la resurrección de Jesucristo. En su Biblia, en Mateo 28, el verso 1, observe este relato desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de Mateo 28. Y observemos este relato en un video. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando,
Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo que pasaría. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Observa, la Biblia dice en Marcos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 1 Corintios 15 dice: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo había resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. La muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario es lo que nos salvó. La resurrección fue una evidencia externa de que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario como válido. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo acá. Si todo termina cuando nos morimos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos afirmando que la resurrección es un hecho que las Escrituras mencionan? La palabra resucitar y la palabra resurrección aparecen 298 veces en la Biblia. Es un tema del que la palabra de Dios lo trata con mucho cuidado y hay mucho material escrito acerca de esto. Así es que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vida, nuestra salvación está fundada en el hecho de que Jesucristo resucitó y un día nosotros también resucitaremos. Si no creemos en la resurrección, todavía estamos en nuestros pecados, no somos salvos, está diciendo el escritor. Si no existe resurrección, si Cristo no resucitó, si nosotros no vamos a resucitar, todavía estamos en nuestros pecados. Vana es nuestra fe, vano es nuestro mensaje. En Daniel 12 la Biblia dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, observe el absoluto, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo ser humano que un día ha vivido en este planeta resucitará. Sea creyente o no sea creyente, toda persona resucitará. Unos para vivir la eternidad con el Señor, no porque seamos mejores que nadie, sino porque un día pusimos nuestra fe en Cristo. Otros serán levantados para resurrección de condenación, pasarán la eternidad en el infierno.
donde hay vergüenza y confusión perpetua y confusión eterna. Así es que, hermanos, recuerde, Dios ha diseñado, en su plan está el hecho de que toda persona sin excepción, un día resucitará. Así es que el hecho no es demostrar si resucitamos o no, todos resucitaremos. Lo importante es en qué grupo resucitaré. ¿Resucitaré con aquellos que resucitan para vida porque he puesto mi fe en Jesucristo como Salvador personal? ¿O resucito para condenación porque he negado que Jesucristo es mi única salida, camino y verdad? ¿Se da cuenta? Es real la resurrección. Y la Biblia nos da muchas evidencias de por qué la resurrección de Cristo llevó a cabo. Recuerde que la resurrección de Cristo es la base, es nuestra esperanza para nuestra propia resurrección. Y ahí en sus apuntes usted tiene una lista. Observe el video. Ahí usted puede ver donde actualmente, si usted va a Jerusalén, le van a llevar a este lugar. Este lugar es uno de los lugares donde se cree que Jesucristo fue enterrado. Es el sepulcro de Jesucristo. Esto es así, es un lugar turístico ahí. ¿Sí? Hay una pequeña piedra, una ilustración de cómo tapaban los sepulcros en ese sitio. Así es que la resurrección de Jesús, el sitio donde su cuerpo fue puesto, aquí en este sepulcro, hay muchas evidencias que demuestran por qué creemos que Jesucristo resucitó. En Mateo 28, el versículo 5 en su Biblia, el texto dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les invita a las mujeres a que ellas con sus propios ojos puedan mirar el sepulcro, puedan mirar la tumba vacía como una evidencia de que el Señor Jesucristo ya no se encontraba en ese sitio. La tumba está vacía. Otros importantes líderes no pueden decir lo mismo. La tumba de Mahoma está ahí, llena con un esqueleto. La tumba de cualquier otro líder importante y religioso no está vacío, está llena. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Él ha resucitado. Una segunda evidencia son las vestiduras fúnebres. La Biblia dice: y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La manera en que los lienzos y el sudario estaban ahí, la manera en que estaban puestos en ese sitio, llegó a convencerles a estos dos discípulos de que Jesucristo había resucitado. Por supuesto, tuvieron dudas después, pero en ese instante, al ver cómo estaba puesto los lienzos y el sudario, ellos llegaron a creer. Usualmente se ponía una preparación en el cuerpo de aquel que había muerto, una preparación de especies con el objetivo de prolongar
el daño que el cuerpo de un muerto llega a tener, la descomposición y todo eso. Y lo ponen todo eso y luego lo van enrollando en pedazos de tela, tal y como vemos las momias en Egipto. Ese era más o menos el sistema que utilizaban. Nunca el objetivo de poner esa mezcla y ese pegamento y esas tiras de tela tenían el objetivo de que eso se pueda despegar, porque el muerto estaba muerto. Así es que nunca iban a sacar otra vez esos pedazos de tela. Cuando sacaban eso, dañaban la carne, desprendían parte de la carne si hubieran sacado esos lienzos. Y usted puede imaginar cómo en el sepulcro los lienzos estaban ahí, el sudario estaba donde debe estar la cabeza de Jesús, y Jesucristo simplemente desapareció. Los lienzos intactos, no estaban rotos, el sudario no estaba apilado en un rincón porque alguien entró y robó el cuerpo. Estaban intactos, solamente como si él hubiera desaparecido de ese sitio y los lienzos y el sudario hubieran quedado ahí. Y cuando vieron, creyeron. Las vestiduras fúnebres, una segunda evidencia de la resurrección de Cristo. En capítulo 27 de Mateo, en su Biblia, versículo 60, la Biblia dice: y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La palabra rodar es la interesante en este caso. Los 4 evangelios llegan a traducir, llegan a utilizar esta palabra de manera diferente. Mateo traduce esa palabra rodar con esta palabra, culio. Marcos hace exactamente lo mismo, pero une una palabra pequeñita. Y luego Lucas, la misma palabra, y une otra pequeña palabra griega. Juan, para tratar de explicar acerca de el rodamiento de esa piedra, utiliza una distinta palabra. La primera significa rodar, la segunda significa rodar hacia arriba, la tercera significa separado del sepulcro, la otra es tomar y transportar. Entonces lo que el texto en verdad está diciendo no es que simplemente la piedra, la enorme piedra que cubría el sepulcro, fue empujada un poco para que personas puedan pasar por ahí o para que Jesucristo pueda salir de la tumba. La piedra fue rodada hacia arriba y transportada. Muchos creen, por este uso de estas palabras, que junto al sepulcro donde Jesucristo fue puesto su cuerpo, había una pequeña pendiente, y el sepulcro estaba aquí y la piedra estaba transportada hacia arriba encima de esa pequeña pendiente. Y cuando ellos llegaron, vieron la piedra subida en una pequeña pendiente. Para eso se hubiera necesitado decenas de personas. Las piedras eran tremendamente grandes. Se utilizaban para molino y los asnos se amarraban a esas piedras para poder moler los granos. Eran tremendamente grandes las piedras. Así es que la piedra fue una evidencia de la resurrección de Jesús. La piedra no fue movida para que Jesucristo salga del sepulcro, por favor. No vaya a creer eso. La piedra fue movida para nuestra evidencia, para que nosotros nos demos cuenta que esto no es un grupo de ladrones que llegó y movió un poco la piedra para robar el cuerpo. Esto era una evidencia de la propia resurrección de Jesucristo. Luego en el verso 62 tenemos otra evidencia, el sello. 62 dice al día siguiente que es después de la preparación,
Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Sus enemigos se acuerdan que Jesucristo habló de la resurrección. Sus discípulos miedosos, escondidos en un cuarto, no creyendo la resurrección. ¿Cuán semejantes a veces somos? Los incrédulos tomaron tan en serio la afirmación de que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, que van donde Pilato y le piden ayuda para sellar la piedra y para protegerla, porque este hombre había dicho que iba a resucitar al tercer día. ¿Dónde estaban los seguidores de Jesús? Aquellos que no debían dudar de la resurrección, aquellos que debían creer, aquellos que debían estar esperando la resurrección. Cuán triste es que el incrédulo viva mejor que nosotros. Verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Observe. Este es el sepulcro como hoy en día es. Si ingresamos al sepulcro, vamos a encontrar una cámara, un cuarto pequeño, a veces dividido, en este caso está dividido con metal. Esta es la parte donde entran, la especie de vestíbulo, y aquí es donde ellos ponen el cuerpo. Dele un clic acá, y podemos ver cómo el sepulcro era en el tiempo de Jesús, muy similar. Podemos salir un ratito del sepulcro. Sí, un huerto, recuerde que el texto dice un huerto, fuera de la ciudad. Aquí está el muro de la ciudad. Jesucristo fue crucificado fuera del muro de la ciudad. Y aquí tenemos lo que los historiadores llegan a pensar que fue el sello, estos 7 de acá, 7 sellos pequeños. Algunos creen que fue con cuerdas, no sabemos exactamente cómo. Sabemos que el sello del gobernador fue puesto como garantía de que esa piedra no se podía mover. Ahí creo que no lo puede ver, aquí hay las siglas pequeñas S, P, Q y R. Son las siglas de el sello del gobernador romano. Llevaban las letras de la República Romana. S, P, Q, R, Senatus Populus que Romanus, para evidenciar que era un sello romano y para evidenciar que aquella persona que se atrevía a romper este sello debía morir por hacerlo. Así es que los fariseos cuidaron muy bien sus espaldas de cualquier intento de robo, lo que ellos pensaban que podía suceder, que robaran el cuerpo y que luego dijeran a la gente: miren, no resucitó. Ellos lo robaron y ahora han creado esta nueva historia, esta falsa doctrina de la resurrección. Así es que en este intento que los fariseos hacen por cuidar todo esto, en verdad están trabajando a nuestro favor, porque están mostrando la suficiente evidencia de que no fue un cuento inventado acerca de la resurrección en esos días, sino que había un sello imperial, un sello romano que garantizaba que nada, que el cuerpo de Jesús no podía salir de ahí. El verso 2 de Mateo 28 nos habla de una quinta evidencia, la guardia romana.
El texto bíblico dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Era una guardia romana. No sabemos exactamente cuánta gente. Algunos dicen que era 20 personas, otros dicen que podía ser toda una compañía, 70 personas. No sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que eran soldados romanos, recios en su disciplina militar y capacitados para la guerra. Podían enfrentar un sinnúmero de problemas y conflictos. El ambiente militar que les rodeaba les capacitaba para no tener temor. Y si lo tenían, podían controlarlo y podían dominarlo. Todo ese entrenamiento no les sirvió cuando se produjo el terremoto y sobre todo cuando apareció el ángel. Ellos quedaron como muertos. Hay otra evidencia. Hechos 1 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Las Escrituras registran por lo menos 15 apariciones de Jesucristo durante un periodo de 40 años. María Magdalena, las mujeres, Simón Pedro, 2 en el camino a Emaús, los discípulos en el aposento, Tomás, 7 discípulos, otros 7 discípulos, apóstoles y 500 más, otra vez los apóstoles en la ascensión, a Pablo, a Jacobo, a Esteban, a Pablo en el templo y finalmente a Juan. Así es que no es un cuento que a uno se le apareció y uno creyó ver a Jesús y luego ese cuento fue transmitido por generaciones. No es que uno se levantó ahí y le cayó mal la cena y creyó ver a Jesús y de ese cuento se levantó la doctrina de la resurrección. Hay pruebas indubitables, hay gente, hay decenas de personas en esta lista que vieron a Jesucristo resucitado durante un periodo de 40 días. ¿Sí? No fue un invento. No fue algo, ellos no estaban esperando ver a Jesús resucitado. Todo lo contrario, estaban metidos en un cuarto, miedosos y temerosos, porque su Salvador había muerto y se había terminado toda la historia. Apariciones de Jesucristo resucitado. Hechos 20 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta el mediodía. ¿Cuántos se reunieron? Primer día de la semana. El judío sabía que Dios el Padre había puesto una señal entre Dios y el pueblo judío. Esto se llama el día de reposo, lo que nosotros conocemos como el sábado. Es una señal, no para toda persona, es una señal exclusiva entre Dios el Padre y el pueblo judío. Es por eso que nosotros no estamos obligados y no somos responsables de guardar el sábado, guardar el día de reposo. El judío sí, porque para el judío es una señal que muestra la diferencia que él tiene como pueblo. Así es que el judío desde el Antiguo Testamento rigurosamente aprendió a guardar el sábado, aprendió a utilizar el sábado como un día para adorar, para aprender de Dios, para saber más de Él. Pero sabe, a ese judío que es tan difícil que pueda cambiar, es una de las personas más difíciles de cambiar. Ese judío empieza a reunirse el primer día de la semana, el domingo. El domingo no sustituye el sábado. Sí, no es que ahora debemos reunirnos el domingo, antes se reunían el sábado. No, el día sábado, el día de reposo sigue vigente. No para nosotros porque no somos judíos, pero el sábado sigue vigente.
Pero para nosotros, los creyentes, que tenemos a un Cristo resucitado, Jesucristo evidencia ese día domingo que resucita, cambia el día para que su pueblo se reúna, le adore y le alabe. Esto es sumamente significativo, sobre todo para un judío que es difícil que cambie sus prácticas y sus costumbres. Algo pasó ese día domingo tan grande, algo sucedió que ellos automáticamente se dieron cuenta que debían usar ese día domingo para adorar, aprender de Dios y reunirse como nosotros lo hacemos. Eso fue resurrección. La resurrección produjo ese cambio. Luego en Apocalipsis 1 la Biblia dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Las mismas palabras de Jesucristo constituyen un testimonio de que nosotros podemos creer en la resurrección. Si no creemos en la resurrección, le hacemos a Cristo mentiroso, porque Él dijo que Él había muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Tenemos su propio testimonio. Y casi 300 veces en la Biblia aparece el tema de resurrección. Si no aceptamos este tema como una verdad, estamos negando nuestra confianza y la credibilidad en las Escrituras. Porque la Biblia habla de resurrección. La Biblia habla de que Jesucristo resucitó. Pero ¿sabe? Hay una evidencia, una tercera evidencia de la resurrección. En Romanos 4 la Biblia dice que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que resucitó para hacernos justos. Lo que nos quitó el pecado a usted y a mí, a los que hemos recibido a Cristo, fue la muerte. Muerte por nuestros pecados. Pero resucitó para hacernos justos, para justificarnos, para salvarnos. Lo que nos salva es la muerte de Cristo. La resurrección es la evidencia externa de que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario es aceptado por Dios el Padre. ¿Se da cuenta? Usted y yo no somos salvos si Cristo no resucitó. Porque su resurrección hace evidente lo que Jesucristo consiguió en la cruz de Calvario, nuestra salvación. Y por eso el texto que leímos en 1 Corintios dice: vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados si no creemos en la resurrección. Así es que una de las cosas que debe afectar este tema de la resurrección es a nuestro diario vivir. Nosotros debemos saber que si Él nos resucitó, no somos salvos. No podemos tener seguridad de salvación si Jesucristo no resucitó, porque es su resurrección lo que evidencia nuestra justicia, nuestra salvación. ¿Sabe? En Efesios 1 la Biblia dice: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Y yo le pregunto, ¿cuánto poder se necesita para resucitar a una persona? Tanta fuerza y potencia, dice el texto. Pero ¿sabe una cosa? Ese poder grande y sin límites actúa en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, vive en nosotros, lo recibimos como Salvador.
Y ese poder grande y sin límites actúa en nosotros, los creyentes. Así es que cuando hablamos de resurrección, no hablamos simplemente de un concepto teológico. Cuando hablamos de resurrección, ese concepto teológico debe afectar mi manera de vivir. Porque si todo el poder de Dios vive en mí, en la persona del Espíritu Santo, ¿cómo voy a enfrentar la próxima tentación que aparezca en mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar un problema difícil en mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar la muerte de un ser querido? ¿Cómo voy a enfrentar algo difícil que suceda en mi vida? Si creo que la resurrección ha puesto a mi disposición ese poder, voy a enfrentar día a día, el día a día, de manera diferente. Voy a levantar la cabeza y confiando en el poder del todopoderoso Dios que vive en mí, voy a vivir como una persona triunfadora y no derrotada. Cuando me enfrente otra vez a la tentación, no voy a decir es que no puedo. Cuando me enfrente a una circunstancia difícil en mi vida, es que esto es muy complicado, no puedo. El todopoderoso Dios vive en nosotros. Deberíamos sacar el no puedo de nuestro diccionario. ¿Se acuerda qué palabra no se dice en mi casa? No puedo. Mi hijo no dice eso. Y cada vez que dice, el papá le corrige. Le dice que eso no se dice. No porque él pueda solo. No porque usted pueda solo. No porque yo pueda solo. Nada podemos en Cristo. Nada podemos sin Cristo. Pero el todopoderoso Dios vive en mí. Y Él ha puesto a mi disposición un poder que actúa en nosotros los creyentes. Así es que si soy consciente de que eso está a mi disposición, voy a aprender a depender de Dios cada día, cada momento. Y cuando tenga que luchar otra vez con la tentación, en Dios voy a vencerla. Y en Dios voy a enfrentar esa circunstancia difícil. Y en Dios voy a tener la victoria en ese problema, en esa cosa por la que me estoy amargando. Porque ese poder que resucitó a Jesús actúa en nosotros, los creyentes. Así es que la resurrección es mucho más que un concepto teológico. Es algo que debería afectar nuestro diario vivir. En Juan 7 la Biblia dice: y le dijeron sus discípulos, sal de aquí y vete a Judea, para que también sus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagina el tremendo ejemplo de Jesús, y aun sus hermanos carnales no creían en él. Luego dice en 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Lucas 24 dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Y usted en estos tres pasajes puede observar cuál era la realidad emocional de los discípulos. Estaban metidos en un cuarto, encerrados por miedo a los discípulos, espantados y atemorizados por lo que estaba sucediendo. Esa era la realidad. No esperaban ver a un Jesucristo resucitado. Eran miedosos, escondidos en un lugar porque su Salvador se había muerto. Y la esperanza, según ellos, de todo lo que creían se había muerto con él.
Pero después, ponga la siguiente diapositiva, por favor. Pedro en Hechos 2 predica acerca de la resurrección de Cristo. Pedro y Juan en Hechos 3 predican la resurrección de Cristo. Pablo en Hechos 17 predica la resurrección de Cristo. Pablo en Hechos 17 vuelve a predicar la resurrección de Cristo. Algo pasó desde que ellos estaban metidos en un cuarto, miedosos, atemorizados y aterrorizados. Y poco después, menos de un poquito más de un mes, menos de 2 meses, y ahora estos hombres miedosos se levantan y empiezan a predicar como nunca. ¿Sabe? Todas esas evidencias, la tumba, las vestiduras, la posición de la piedra, el sello, la guardia romana, las apariciones de Jesús, el cambio en el día de adoración, el propio testimonio de Cristo, en un momento llegó a convencerles un poquito. Creyeron, pero no era una creencia duradera. Pero cuando vieron a Jesucristo resucitado, su vida cambió. Su vida fue diferente, al punto de que pasaron de estar con miedo, encerrados en un cuarto, a ser personas creyentes que se levantaron y transformaron en menos de 50 años el mundo, dando a conocer a toda la gente del mundo conocido en ese tiempo que en Jesucristo hay salvación. Así es que si usted mantiene un cristianismo miedoso, donde no dice a nadie nada, lo que usted necesita es recordar que ese Cristo resucitó. Lo que usted necesita recordar es este concepto de que Jesús no está muerto y de que nuestra vida no va a terminar cuando nos muramos a los 70, 80 años. Que lo mejor viene después de la muerte. Así es que cuando uno observa esto, y podemos leer 2 Corintios donde dice, porque sabemos que Dios que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Y yo, hermano, le pregunto, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que así como Dios resucitó a Jesús de la muerte, un día nos resucitará a nosotros? Porque sabemos. ¿Usted sabe esto? La palabra saber se utiliza en la Biblia de manera diferente a la que nosotros la utilizamos. Saber no es tener información. Nosotros muchas veces somos creyentes muy teóricos, sabemos cosas, estamos informados acerca de cosas de la Biblia. Saber significa que yo he recibido la información y que esa información ha creado en mí convicción y me ha llevado a vivir de acuerdo a esa información que ha llegado a mi vida. Eso es saber en la Biblia. No tiene que ver con algo intelectual nada más. Empieza en lo intelectual, pero luego se transmite a lo diario, a lo cotidiano. Así es que si yo sé que Jesucristo fue resucitado por Dios el Padre y confío que Cristo me va a resucitar un día, mi manera de vivir debería evidenciar lo que creo. ¿Se identifica con los discípulos miedosos encerrados en un cuarto? ¿O se identifica con discípulos que después de saber, de ver a Jesucristo resucitado, su vida no fue igual? Estuvieron dispuestos a morir por Él. Estuvieron dispuestos a hablar por Él.
Estuvieron dispuestos no solo a creer que un día iban a ser resucitados, estuvieron dispuestos a convencer al mundo de que su Salvador había resucitado. Se ha quedado en la teoría cuando hablamos de resurrección. ¿O se puede ver diferencias en su diario vivir de que usted cree en la resurrección? ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Pero si el concepto de resurrección no cambia mi diario vivir, simplemente es información. Oremos. Padre Celestial, gracias porque es tremendamente bueno abrir tu palabra y estudiarla. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos recuerdas esto que desde hace tiempo sabemos. Tú resucitaste un día domingo. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a darnos cuenta que este hecho histórico tiene tremendas implicaciones para nosotros en nuestro diario vivir. Señor, gracias porque has puesto ese tremendo poder que se necesita para resucitar a alguien. Has puesto tú en nuestra vida. Ese poder que actúa en nosotros los creyentes. Y yo te ruego, Padre, que el saber que tú has resucitado, ayúdanos a que eso cambie nuestra manera de vivir. A que las tentaciones, los problemas, las dificultades puedan ser enfrentadas de manera diferente. A que no callemos y nos dejemos dominar por el miedo, sino más bien hablemos al mundo de Jesús y de la tremenda necesidad que ellos tienen de saber que tú has resucitado y puedes darles vida como lo has hecho con nosotros. Señor, no merecíamos tanto amor, pero fue por tu gracia, por tu amor, que nos has amado de esa forma. Ayúdanos a vivir de manera agradecida contigo. Mientras usted sigue orando, por favor, siga agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho por usted. Y mientras usted sigue haciendo eso, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que levante un ratito su mano y la vuelva a bajar. Solo yo estoy mirando. Y con eso usted me está diciendo: yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Alguien que nos visite por primera vez, necesite oración. Padre, gracias. Gracias porque en tu gran amor tomaste nuestro lugar, llevando sobre ti, Señor, nuestra culpa. No podemos imaginar lo que tuviste que soportar, el dolor que produjo esas heridas en tu cuerpo. Nos amaste sin medida. No
merecíamos tanto amor, pero gracias por amarnos. Ayúdanos a vivir como gente que entiende que un día tú nos resucitarás. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor en tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre mí mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecí